6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 29. De la lectura bíblica aparece 2 palabras, aborrece y abomina, que es prescindible desarrollar para que todos los hermanos o prójimos lo comprendan. Dichas palabras de aborrecer o abominar, su significado es sinónimo, es decir, es igual o parecido. Es toda conducta realizada por una o varias personas que se consideran como malo o perverso o cruel en contra de otra persona o prójimo, causándole un daño y perjuicio. Dios o Jehová repudia, rechaza a la persona o prójimo que realiza actos de maldad o crueldad, o de aquellos que causen daño a otra persona o prójimo, o de alguien que no cumpla sus leyes o mandamientos, porque se considera como un pecado. Sin embargo, Dios o Jehová ama a la persona o prójimo cuando su conducta o actos es buena, es bondadoso a favor de su prójimo. Por lo tanto, Dios o Jehová es amor. Dios nos proyecta su amor a través de nuestro espíritu por nuestras acciones buenas. Todas las personas o prójimo debemos amar a Dios con nuestra mente y corazón todos los días de nuestra vida. De los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadora de sangre inocente. Proverbios capítulo 6, versículo 17. Dios repudia o rechaza los ojos altivos de la persona o prójimo, que es aquel que se cree autosuficiente para realizar todas sus actividades por tener una posición económica o posición social y que no necesita a su prójimo. Más bien demuestra un trato de desprecio o crueldad para la persona. Sin embargo, para Dios, los ojos misericordioso o bondadoso, de trato amable y generoso para su prójimo, será recompensado. Por lo tanto, la persona de ojos altivos es de ojos malignos. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. San Mateo capítulo 6, versículo 23. La persona buena, bondadosa, será bendecida. El ojo misericordioso será bendito porque dio su pan al indigente. Proverbios capítulo 22, versículo 9. Dios aborrece la lengua mentirosa, que es cuando una persona o prójimo expresa palabras o conjunto de palabras de cualquier situación o asunto que no es verdad en contra de su prójimo para causarle daño y perjuicios. La Biblia nos dice que Dios es verdad, Jesús es verdad. Por estas razones, todas las personas debemos decir la verdad y no mentir, para complacer, honrar a Dios y ser liberado del mal. El padre de la mentira es el diablo Satanás. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Proverbios capítulo 12, versículo 22. Dios abomina las manos derramadoras de sangre inocente, que es cuando una persona acaba con la vida de un inocente de cualquier edad, que no tiene culpa, que no causó daño a nadie, no tiene motivo ni causa alguna, mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente, y para opresión y para hacer agravio. Jeremías capítulo 22, versículo 17. La madre que decide abortar un nuevo ser vivo que fue concebido, aquel que termina la vida de un niño o niña, dichos actos es abominación para Dios. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Joel capítulo 3, versículo 19. Por lo tanto, Dios condena a la persona que comete este pecado por estar dispuesto en la ley de Dios, los mandamientos: no matarás. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Proverbios capítulo 6, versículo 18. De la lectura bíblica aparece 4 palabras: corazón, pensamientos,
inicuos y mal. Se entiende que el corazón es una parte de la persona, donde se gesta un sentimiento de amar que se relaciona con lo bueno, la bondad, como también se gesta un sentimiento de odio que se relaciona con lo malo, la maldad. El pensamiento es la capacidad que tiene todo ser humano de crear una idea o imagen que pueden quedar en intenciones o que podrían hacerse una realidad, que es hacer maldad o daño y perjuicios a una persona o prójimo. Dios es el único que posee el poder de observar el corazón, el pensamiento, nuestra intención, nuestra obra, nuestros actos buenos o malos. Del corazón salen los sentimientos de maldad y de los pensamientos de la persona la intención que se proyecta hacia la realidad de causar la maldad contra el prójimo. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. San Mateo capítulo 15, versículo 19. Los pies presurosos para correr al mal. Es cuando una persona se desplaza ligeramente para actuar con maldad o crueldad en contra de su prójimo. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Isaías capítulo 59 versículo 7. Por lo tanto, Dios o Jehová rechaza a la persona que realiza actos de maldad en contra de su prójimo. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios capítulo 6 versículo 19. El testigo falso que habla mentiras es cuando una persona expresa un conjunto de palabras de un determinado asunto, situación, acontecimiento, dando su juramento ante otra persona o autoridad de algo falso como si es verdad, con el único fin de causar daño y perjuicios a una persona o prójimo. La persona que da falso testimonio en contra de su prójimo comete un pecado por incumplimiento de la ley de Dios, su mandamiento. Es la razón por lo que es condenado por Dios. El que declara verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Proverbios capítulo 12 versículo 17. Uno de los mandamientos de Dios: no hablarás con tu prójimo falso testimonio. Éxodo capítulo 20 versículo 16. El que siembra discordia entre hermanos es cuando un hermano con sus actos incita a otros hermanos a discrepar entre ellos sus opiniones a efecto que no se llegue a ningún acuerdo en común. Critica las decisiones que se tomó sobre un asunto de familia, amigos, trabajo, vivienda, etc., influenciando para que se cambien su decisión, buscando que no exista la unión entre hermanos, que podría llevarlos a enfrentamientos verbales y físicos. Entonces el hermano debe rechazar la discordia para llegar a un acuerdo. Por esta razón Dios aborrece la discordia.